Los impuestos. Los impuestos son pagos que los ciudadanos y las empresas realizan al gobierno para financiar los servicios públicos y programas gubernamentales. Básicamente el gobierno te roba una parte de tu salario o ganancias de tu negocio. Es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Pero la pregunta aquí es, ¿son impuestos? Porque lo odiamos, y sobre todo, ¿de quién fue la idea de los impuestos y dónde se originó? En este video, yo te voy a decir todo sobre los impuestos. Comenzamos nuestro viaje en el año 2686 a.C., en el antiguo Egipto, donde los gobernantes tenían una forma ingeniosa de recolectar impuestos en forma de grano. Los agricultores entregaban parte de sus cosechas al faraón, y eso ayudaba a construir esas impresionantes pirámides y templos. En el Imperio Romano, los gobernantes también eran fanáticos de los impuestos. Los romanos tenían impuestos sobre la propiedad, la venta de bienes y hasta sobre la libertad personal. Imagina tener que pagar para ser libre. Ahora avanzamos a la época del Imperio Británico. Aquí es donde entra en juego el famoso impuesto al té. Los colonos americanos no estaban nada contentos con los impuestos británicos, lo que finalmente llevó a la Revolución Americana, es decir, que ¿quién hubiera pensado que el té podría causar tanto revuelo? Con la revolución industrial, los gobiernos necesitaban más dinero para construir fábricas y carreteras. Es aquí donde nace el impuesto sobre la renta. Los ciudadanos comenzaron a contribuir con una parte de sus ganancias para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Es como si se convirtieran en inversionistas involuntarios del progreso. Y finalmente, hoy en día, en la actualidad los impuestos son más diversos que nunca. Tenemos impuestos sobre la gasolina, el alcohol, los cigarrillos y muchas otras cosas. Además, el IVA, impuesto sobre el valor agregado, se cuela en nuestras compras cotidianas. Espera. ¿Dices que los impuestos ya había existido hace mucho tiempo? Así es, los impuestos siempre ha existido durante inicios de nuestra civilización. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué odiamos los impuestos? Pero qué estupidez. Es una pregunta tonta. Ya sé que es una pregunta tonta. ¿Por qué la respuesta a esta pregunta es simple? Bueno, es mucho más complejo con más temas que se pueden abordar, pero si vamos a los más obvio, es porque el gobierno de tu país, en especial Latinoamérica, más que se usa en mejorar el país a través de los hospitales, carreteras, la policía, es porque los impuestos es mayormente un robo que es utilizado para complacer el lujo de los políticos. Prácticamente, robando las necesidades de la sociedad. Incluso aquí en México, si tiene un negocio y una empresa, no solo tienes que pagar impuestos sobre la renta, pagar IVA, sino también tiene que pagar la cuota del seguro social o IMSS a cada empleado que tengas con un porcentaje. Dependiendo qué tipo de trabajo. ¿Qué? Por eso mucha gente detesta los impuestos, porque más que se usa para mejorar la economía y servicios públicos en el país, en la mayoría de las ocasiones con tanta corrupción, se usan en lujos ajenos. Exactamente, saco de pulgas. Aunque puede haber excepciones como los países nórdicos, que sus impuestos son elevados del 50% en personas físicas, y en morales suelen ser de 20 a 30%. Por si no saben qué es persona física y moral, déjenme que les explique. Las personas físicas se identifica como un individuo, es decir, si eres un empleado y tienes un trabajo. Una parte de tu salario te lo quitan en impuestos sobre la renta y el seguro social en caso de México, dependiendo cuánto ganas, y esto pasa a personas que tienen un pequeño fondo de ingresos, ya sea un negocio pequeño entre otros. ¿Y las personas morales? Las personas morales no son personas como tú y yo. Es una identidad con dueños. No entiendo. Mira, lo voy a simplificar en un ejemplo. Imagina que tú tienes un negocio. Si tu negocio por una razón se va a la quiebra y tienes deudas para expandir un negocio, pues, existe el riesgo que termines en la quiebra y lo pierdas todo, en caso de ser persona física. Pero en caso de ser persona moral o jurídica no es el caso. Si la empresa se va a la quiebra, te limpias las manos y creas otra empresa. No, aún sigo sin entender de personas morales. Oh, que la chingada. Vamos a simplificar sobre personas morales o jurídicas. Imaginas que estás tú con tu empresa. Y te declaras como persona moral a Hacienda junto a un socio que es otra persona o un familiar. Si la empresa se va a la quiebra, tú y tu socio no le pasa nada. Solo a la empresa, ya que es una identidad, un objeto aparte, que toda deuda que tiene la empresa a través de un banco, recupera lo que tiene esa empresa, no los dueños de la empresa.
ya que solo son responsables de las pérdidas y ganancias que le da la empresa. ¿Has entendido? ¿Y qué pasa si no pagas impuestos? Si uno no paga impuestos, pues, prepárate para estar 20 a 30 años de cárcel por evasión de impuestos, ya que es más grave que machetearse o robar a alguien.